Pues empiezo dando las gracias por esa disposición a la donación, a la acción de gratuidad y solidaridad con personas que están en situación o en grave riesgo de exclusión social. Esta es jornada de formación para el compromiso. Vamos a empezar con la formación, con el análisis, con Víctor Renes. La verdad es que he estado un mes pidiéndole una especie de currículum y como no me lo mandaba le amenacé con que lo único que diría de él es que la reina hace no mucho le condecoró con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Pero como al final me lo mandó por fin anteayer, pues ya no digo lo de la reina. Ya. Bien, esto es una pequeña venganza, pero a fin de cuentas, en verdad es un reconocimiento público, una trayectoria que es tan clara y evidente que no solo se la reconocemos los amigos. Bueno, Víctor se licenció en Sociología por la Universidad de Deusto, ha dirigido la revista española del tercer sector de la Fundación Luis Vives y ha sido director del Servicio de Estudios de Caída Española y de la Fundación FOESA y sigue siéndolo, coautor y coordinador de la redacción del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Como sé que no le gusta que se le dé más bombo, hay más cosas que decir, pero no las digo. Lo que yo puedo decir de Víctor es que es una persona consecuente con sus ideas, que se ha mantenido fiel a un compromiso con los más frágiles y que todo lo ha hecho poniendo el mayor grado de coherencia entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace y cómo vive. Lo que le hemos pedido que nos explique hoy no será un panorama alentador, pero es importante tener un buen análisis de la realidad si se quiere actuar sobre ella para transformarla. Y la realidad hoy es la que es y no tiene colores vivos. Bien, pues gracias Víctor por haber accedido a estar con nosotros para ayudarnos a reflexionar. Gracias de verdad, es un verdadero privilegio tenerte con nosotros. Bueno, primero buenos días a todas y a todos, también a Paco, a pesar de la presentación. Pensé que le iba a arreglar al principio diciendo que era un impresentable, pero no ha tenido esa virtud para la próxima. Ya reconoceréis que esas diversas actividades, que no méritos, donde he estado, pues son prestados y compartidos, porque todo ello ha sido participado en equipos, en grupos, y utilizando algo que en esta sociedad está maldito, que es la cooperación, corresponsabilidad. No tengo que explicaros mucho, Novaterra es una de esas expresiones de la cooperación, corresponsabilidad, etc. Por tanto, es verdad, las actividades en las que he estado, que ha dicho Paco, todo lo demás acerca de méritos, cuando se haga la biografía de cualquiera de los que andamos en estas lides, si se describen las actividades van a ser muy comunes. Si luego lo hace un amigo, gracias por ello Paco, es así. Vamos a la J. Vais a ver de tú, ¿no? A veces se me va a olvidar y va a decir que usted, porque uno, como está en este tipo de asuntos con gente así, amor, pero no lo toméis a mal. Es de próximos. Vais a ver cuando vayan pasando las diapositivas que hay algunas llenas de números. No vamos a hacer mucho en ello, pero como están, y hay otra documentación que yo le proporcionaba a Paco, quien tiene ganas, gusto e interés, bienvenido. Con dirigirse a la Fundación lo tendrá. Vale, perfecto. Bien, la idea que me propone Paco yo la traduje de esa manera. Aprovecho a decir que soy el fraile predicador de las fiestas de mi pueblo, que yo nací en un pueblo de Castilla hace muchísimos años, que llevaba el sermón preparado y lo único que cambiaba era el nombre del santo. Por lo tanto, quiero decir con esto que son reflexiones que venimos compartiendo y que por lo tanto, si alguna persona hubiere en alguno de esos eventos en los que hemos participado, pues a lo mejor le suenan, evidentemente sí. Entonces, venimos compartiendo, y no pocos, de que no estamos en un momento en el que ha habido un terremoto, sino que se están moviendo los continentes y va a aparecer un nuevo mundo, un mundo nuevo, diferente, distinto. Lo de nuevo, ponerlo entre comillas, distinto, diferente. Eso es un poco lo que pretendemos hacer título aparte. Haremos una primera introducción, que será muy brevita,
meternos en el ajo. Y la introducción tiene que ver con lo siguiente. Hoy, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, que son un problema estructural anterior a la crisis, puedo poner en defensa propia que el sexto informe FOESA, publicado en el 2008, dejó claro, y no solamente claro, sino públicamente reconocido desde cualquiera de todas las instancias que ustedes, que vosotros y vosotras podáis imaginar, es justamente lo que hizo. Analizar el periodo 94-2007 y concluir justamente en esto. Pero con la actual crisis se está produciendo un cambio en la propia visión de la realidad. Os diré cómo lo veo yo. Su interés es hacernos ver que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social son un derivado de la crisis. En ese caso, si lo logra, la cuestión quedaría reducida exclusivamente a retomar la senda del crecimiento. Porque si la causa es que no crecemos, que es la crisis, la causa de la pobreza y la exclusión. Y fijaros bien cómo nos están intentando meter en la cabeza que el problema es igual al hambre o al señor o señora que triste y desgraciadamente se acaba de suicidar por el desahucio. Si ese es el problema, se arregla el tema del hambre de alguna de las diversas maneras que lo están intentando más la sociedad que el Estado, y el tema de los desahucios, del cual me atrevo a decir que veréis qué chapuza van a hacer, pero eso sí, tendrán que hacer algo. Si la causa fuere la crisis. Ese sería el tema. Ahora bien, nosotros no nos olvidamos que la crisis, la pobreza y la exclusión existían en grado sobresaliente antes. Que nuestro presente, la crisis, no ha generado la pobreza y la exclusión estructural en nuestra sociedad. Que nuestro presente, es decir, la crisis, no tiene derecho a la amnesia de lo que históricamente no ha resuelto cuando el crecimiento económico era boyante, potente, y entonces no se podía decir, como ahora sí se dice, es que en la caja no hay más. Hay pues que ver cuál es el lenguaje que se está utilizando y tenemos que ver cuáles son las realidades, y yo ya parto de esto. Ni un solo comentario más, aunque hay una diapositiva donde lo van a poder ver, acerca de que esto venía de atrás. Evidentemente, no venía de la misma manera que viene ahora. Estamos, ¿no? Pero esto no es un invento, una creación, un producto, un efecto, un resultado de la crisis. Cuando digo esto, es que Nova Terra no se crea con la crisis, sino con todos los olvidados y excluidos del crecimiento. Ya tenemos la experiencia, no haría falta más datos. Vayamos, pues, a profundizar un poco en todo ello. Con la crisis, efectivamente, no se ha creado, pero evidentemente no es lo mismo. Ha habido un aumento de los procesos de pobreza y exclusión social y ha crecido en extensión, en intensidad y en cronificación las situaciones de pobreza. Es la diapositiva que les decía. No, ¿cómo lo diría? No se preocupen en leerla. Insisto, quien tenga ganas e interés la pueden ver. Por supuesto que si quieren leerla, faltaría más que yo tenga que dar permiso a nadie de nada. Pero ahí verán cómo, desde el año 2004, la serie es mucho más larga. En el sexto informe FOESA del 2008 está. Como en el 2004 teníamos un 24% de tasa de pobreza y exclusión social, o un 19,9% de pobreza económica. Y estamos en el 2004, y que en este momento, 2011, todavía no datos del 12, estamos en un 26,7%. Hemos subido, y en pobreza monetaria estamos en el 21,8%. Viene pues de atrás, pero se nota que esto va a peor. Serían las tasas de pobreza de la Unión Europea, y en segundo lugar es más extensa, ya lo he dicho, no con datos, sino esta idea volverá a retornar, y es más intensa. Quien está bajo el umbral de la pobreza no solo son más, sino que están peor, o mucho peor. Algunos elementos de reflexión para ello, que me vienen bien para cuando luego hagamos la interpretación de hacia dónde vamos. El umbral de pobreza en el año 2009 estaba en 8.000 euros por persona y año. No hagan ustedes la multiplicación luego por el número de familias, que así no se hace, por el número que cada familia tiene, porque así no se hace.
cuestiones estadísticas, escalas de equivalencia, ¿vale? Pues en el 2010 es menor, 7.500 euros. ¿Qué quiere esto decir? El umbral de pobreza se establece según la norma, la pauta, el criterio de Eurostat, Oficina de Estadística de la Unión Europea, a la que pertenecen todos los INEs, el INE de España y todos los que como se llamen en cada lugar. Y es un porcentaje de la renta media. ¿Qué quiere decir que el umbral de pobreza en el 10 es menor que en el 9? Y ya verán ustedes los años siguientes. Pues que la renta media es menor. Por lo tanto, todos tenemos menos. La renta media de los hogares y de las familias es menor. Las dificultades para llegar a fin de mes, hay un 30% de hogares. En el año 2012 ha subido. La privación material. Hay una serie de indicadores de privación material, les puedo poner dos como ejemplo. 1. No poder comer carne o pescado al menos cada 2 días. No poder. 2. Otro segundo. No poder tener una semana fuera de tu hogar aquello que en el lenguaje cotidiano decimos vacaciones. No poder. Son 2 de los indicadores, hay más, ¿no? Pues teniendo en cuenta ese conjunto de indicadores, hay un 41% de los hogares que no puede hacer frente a uno de ellos, que es, no puede hacer frente a gastos imprevistos. Vamos a tener que anotar entre gastos imprevistos lo que va a pasar con las recetas, copagos, etcétera, etcétera, que todavía no, y estamos en un 41% de los hogares que no pueden hacer gastos imprevistos. La pobreza, por lo tanto, no solamente afecta más, sino que es más intensa, y es más crónica. Cuando digo más crónica, es que las situaciones duran y duran, como el anuncio aquel del Duracell, duran y duran. Los parados de larga duración. Estamos subiendo, estamos logrando el éxito pleno. Alcanzan al 50% ya de los parados. Los programas de rentas básicas, rentas mínimas, salarios sociales, esto es comunidades autónomas, ¿no? Han duplicado sus cifras. No estoy diciendo con esto que estamos en presencia de una acción de las administraciones públicas en este tema de maravilla, que no, porque faltaría, pero no estamos viendo eso. Estamos viendo simplemente que sus propios datos confirman el doble. No les voy a contar, pero lo conocen, como los perceptores de ayuda inmediata, básica, de necesidad de Cáritas, no llegaban a 400.000 por poco en el año 2008, antes de la crisis, sí. Y en ese momento superamos con creces el 1.000.000 de personas que acuden a los centros, a los lugares, a los servicios de ayuda directa de Cáritas. Hay otros programas y otras personas que por otros motivos acuden. Son 2 datos. Podíamos poner también los datos que el Observatorio de la Vulnerabilidad que hace Cruz Roja nos están diciendo cómo, siendo una institución que atiende situaciones de pobreza, pero que su destino no era ese, sino población vulnerable, solemos decir, con determinados problemas o situaciones, antes no, pero ahora sí, el 75% de ellos están bajo el umbral de la pobreza. No siendo, en ese sentido, porque su rol, porque su función no era ese, por lo tanto, una institución para atender situaciones de pobreza. Sin embargo, quien llega es lo que hay, más crónica. La crisis ha puesto de manifiesto los empleos temporales disminuyen. Dice, qué cosa más bonita. Ya. Es que no hay. En épocas de bonanza rozábamos el 20% de personas en situación de pobreza. El desempleo juvenil ya era entonces enorme antes de la crisis, ahora supone el 50%. Dejemos, pues, los datos para hacernos preguntas. Cuando digo dejemos, pues, es porque entiendo que con ello recordamos nuestros propios conocimientos, nuestras propias informaciones, y que lo que me importa no es tanto el ponerles a ustedes un montón de datos, insisto que en los documentos que le he dejado a Paco, a la Fundación, lo pueden ver con más detalle si les parece, porque además en el propio Boletín Nova Terra salió un mini artículo de todo ello que seguro que ustedes lo conocen. Entonces, digo que lo que me importa es hacerme la pregunta, ¿y esto qué significa? Lo que significa es que los procesos económicos que están encima, en medio y debajo de las situaciones de pobreza, en ese momento se están agudizando. Son los procesos que conforman la estructura social, ahora lo van a ver. Lo que sí digo
es que se están produciendo eso que yo llamo las transiciones. Se trata de cómo en esa situación, en ese proceso socioeconómico que había antes una serie de problemáticas, en este momento estamos pegando un salto hacia la extensión, la intensidad y el agudizamiento. Pero atención, si se trata que eso es debido a cómo va ese proceso socioeconómico, estamos diciendo que es algo que se deriva de la propia estructura social. Consecuentemente, ya tenemos el primer apunte de que esto no es una cuestión de coyuntura, cada vez más es una cuestión de estructura. Decía José Luis San Pedro que estructura es lo que dura, para que nos entendamos al menos en el lenguaje más asequible a nosotros. Algo que deviene de elementos sustantivos constitutivos de la sociedad, de la forma en que la sociedad está organizada, estructura que no produce un efecto de un momento, sino que su tendencia es ir en esa dirección y agudizarse más. Veamos, voy a poner 7 u 8 puntos de referencia. Les pongo algunos datos, vuelvo a decir lo mismo acerca de ellos, ya no lo voy a repetir, porque no nos detendremos más. Primero, la reducción de la renta, el empleo y la protección, que es algo de lo que ya le he dicho anteriormente, con algunos apuntes de datos. La protección, por ejemplo, son esas rentas mínimas. No, hay más cosas, pero una de ellas, ¿no? La renta ya hemos dicho cómo en el umbral de pobreza afectaba, también. El empleo, también lo hemos apuntado, no nos vamos a detener. Bien, pues de esa situación donde se está reduciendo la renta, el empleo y la protección, estamos pasando al aumento de la pobreza no ya como proceso individual o familiar, sino como empobrecimiento social y del conjunto. Esto va a tener graves efectos. Se ha producido una caída de la renta media entre el 2007 y el 2010 del 9%. El INE dice que está entre el 5,6 o 7, echa la cuenta teniendo presente lo que ha sido la variación de IPC, eso es el 9%. Incluso en aquellos territorios donde se ha reducido la tasa de pobreza, se ha producido un descenso de la renta. Bien, estamos por lo tanto en un primer tema importante para ver que esto es estructura. No estamos hablando única y exclusivamente de la pobreza como una cosa de esos grupos, personas, familias. Estamos hablando de la pobreza como empobrecimiento del conjunto social. Segundo, estamos pasando de los hogares sin ingresos, que es un dato de la intensidad de la pobreza, de los hogares con todos los activos en desempleo, que contribuye intensamente también a la extensión de la pobreza, de los hogares con empleo precario, digo lo mismo, o de los trabajadores pobres, que todavía a nadie se le ha caído, a nadie de los que lo han hecho, cuidado, de nosotros a todos, a nadie de los que lo han hecho se le cae la cara de vergüenza con la reforma laboral, cuyo efecto más importante no es este, ya le diré, pero que este es uno de los más importantes, de que en España, antes de la crisis estábamos que en el 10-11% de los que trabajaban estaban bajo el umbral de la pobreza. En este momento, 2011, estábamos en el 13%, habrá subido. Y digo que a nadie se le cae la cara de vergüenza de que con la reforma laboral uno de sus efectos necesarios, sabidos, conocidos, y por lo tanto asumidos y aceptados por quien la han hecho, es que va a haber más gente que trabaja y que va a entrar en las filas de la pobreza. Cuando luego además nos dicen, pobre, es que no eres activo, es que la empleabilidad no la cuidas, es que eres un vago, que quieres vivir de las prestaciones, etcétera, 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 no caen en la cuenta de que con su reforma laboral lo que sí que han hecho es ser cada vez más gente pobre porque trabaja. Luego son pobres por ley, por la ley que establece esta situación. Bien, pues de todo eso, que es muy grave, a las crisis de las familias, donde están incluso teniendo que asumir y aceptar cantidad de personas, sobre todo jóvenes, incluso familias, y si hay un problema de cultura familiar mucho más, que tienen que volver. A la crisis de las familias que no pueden pagar y que están desahuciadas, y va en aumento, e irá. A la crisis de las familias, tanto como crisis relacional entre sus miembros, como llegando a perder el propio hábitat, lo que les sitúa en riesgo de sin hogar, hasta situaciones límites de sin techo. Bueno, algunos datos en el empleo. Este sí me interesa
mirarme un pelín. Verán que la línea azul, la de arriba, dice todos los miembros activos en paro. Hogares donde todos sus miembros activos están en paro. El de la verde, que es la de abajo, los hogares que están sin ingresos. Y la de medio, de color rojo o así, todos los miembros activos en paro, porcentaje sobre el total de hogares. Creciendo las tres, verán el azul que de una manera descarada. De una manera descarada. Y dense cuenta, daos cuenta de que estamos hablando desde el 2007. Por lo tanto, claramente es la crisis. Bien. Segundo. Tercero. Del trabajo como espacio de consolidación de derechos, ¿a qué? Estamos pasando de una manera estructural, porque está estructurado con carácter de duración y permanencia, a un espacio de fragilidad social. El próximo día 14 aumentará, que ya lo fue en la anterior huelga general, la cantidad de gente que, si va a ello, va a ser despedida y quien no va a ir para no serlo. Pues además incluso creo que hay hasta datos conocidos de la anterior. Pero lo más grave de todo, a mi modo de ver, es que hemos pasado del trabajo como espacio de consolidación de derechos, donde tú podías ir cotizando asunto médico, asunto sanitario, asunto pensiones, asunto prestaciones, asunto poder hacer frente al pago de la vivienda, a la mercantilización de las relaciones. La reforma laboral está deseando dar el último paso, que es pasar del convenio colectivo al contrato mercantil, donde cada individuo va y negocia cómo vende su fuerza de trabajo. Concepto entre comillas, ¿verdad? Pero que es así. Ya no el convenio colectivo, puede llegar en un determinado momento en que esto ya pues, se le puede saltar perfectamente, pero se le puede negociar uno a uno si quiere. ¿Qué es eso? Pasar a que la convención social, cuando vivimos en sociedad, hay toda una serie de cuestiones que se llegan a acordar consensuadamente porque entendemos que en las relaciones que tenemos necesariamente que establecer uno con otros tienen que depender de determinada convención social. Cuando se dice convención no significa una cosa inconsistente, sino un acuerdo serio y profundo. No, esto en sociedad, hacerlo así no está bien, lo que estaría bien sería hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Lo respetamos todos? Lo respetamos. Pues a funcionar. Bien, al contrato mercantil, donde no existe convención ninguna posible, sino que es el puro acuerdo individual. Bien, no ha llegado ahí, pero en esa clave es desde donde se entiende por qué se ha hecho lo que se ha hecho y por qué se quiere o se pide por parte de algún sector en esta sociedad que continúe. Esto vulnera la supervivencia, dada la generalización de la precariedad, crea inseguridad del vacío por la pérdida de derechos. El ejemplo que he puesto de los efectos de un derecho como es hacer huelga si le parece oportuno al personal, y más con la que anda cayendo, pues ya es una muestra patente de esa inseguridad que cae en el vacío. Cuarto, transición, como digo, cuarto asunto a tener en cuenta para ver si realmente estamos en lo cierto o no, decir que esto es estructura y no es coyuntura y que hay un cambio sustantivo. De la confrontación entre mayores demandas, menores recursos, que ya veníamos, porque antes de la crisis ya se decía, uy, que esto del gasto social, España estaba 6-7 puntos por debajo del gasto social de la media europea en los años de la bonanza económica. Pues hemos pasado claramente a la crisis asistencial y a la crisis de desprotección. Solamente falta que acabemos aceptando esto y nos acostumbremos a que sea lo normal. Y una cosa que rechina acaba siendo lo normal cuando se sigue haciendo y se va haciendo habitual. Entonces, no es que digamos esto es normal en el sentido de normal igual a bueno, justo, no, sino no es lo que ocurre. Y la crisis asistencial y la crisis de protección está ocurriendo. Un ejemplo muy tonto, pero absolutamente revelador. No paran de salir de cuando en cuando por la televisión la gente recogiendo comida a las puertas de los supermercados. Ya sé que no es de ahora, porque esto también ocurría antes, ni en la proporción, ni en el volumen, ni en el tipo de personas que iban, es lo que ha ocurrido. Ahí hay un cambio sustancial. Genera servicios pobres para pobres, como acabará ocurriendo con la sanidad cuando se pierdan los derechos porque tu empleo va como va o tus papeles están como están.
y coloca a los asistidos en el foco de la sospecha de, es que si gastamos muchos es por... No hay becas de comedor suficiente, claro, se las llevan los... No es que se los lleven los, es que no hay becas de comedor suficientes. Bien, entonces, estamos pasando del debate de la tensión entre mayores menores recursos, mayores menores demandas, a una crisis asistencial y de protección. Quinto, bueno, si lo digo, no hace falta que le ponga más cifras, pero a ver las haylas. Se han debilitado los derechos sociales en vivienda. El endeudamiento familiar entre el 1995 era el 45%, en el 2001 el 76%, en el 2008 es el 143% y seguirá. Quinto punto, de la llamada a la población exterior para el crecimiento y a la población interior para la capacitación para el crecimiento, eso era lo que estaba ocurriendo con, entre 2000 y 2007, España es el segundo país de la OCDE que más inmigración porcentualmente a su población recibe. Todos absolutamente necesarios. Podían decir lo que fuere de la inmigración irregular o no irregular. Todos a la construcción a hacer la burbuja inmobiliaria, que hemos visto que se estaba haciendo. A pesar de avisos serios desde el año 2003 al menos del propio Banco de España, lo cual no le libra de nada, porque se hizo el aviso serio y no se plantó, coño, qué bien quedaron con sus amigos. Claro, sí lo dijo, y no se plantó. Entonces, y a la población interior para la capacitación y el crecimiento, que hay que investigar, fenomenal, que hay que formarse, maravilloso. ¿A qué? A que en este momento estamos produciendo la inmigración de la cualificación, datos oficiales, Banco de España y de la Seguridad Social mediante, durante esta década contemplan, y además vemos que llevan razón porque está sucediendo, que 1 millón de jóvenes en un tramo de edad, formados, emigrarán, se irán. Entre otras cosas, descapitaliza la sociedad, por supuesto a esas familias, por descontado, y por supuesto a los propios jóvenes que alguien quiera buscar la vida, y que no quiere decirse que es ingeniero y se busca la vida de ingeniero no sé dónde, por decirlo un ejemplo. Algunos oficios o algunas profesiones quizá lo tengan mejor. Ojalá. A la emigración de la cualificación y a la emigración de la inmigración. Me paro un momento. Esta inmigración que había venido con un plan personal, con un proyecto migratorio de quedarse, son los que en este momento están pensando en irse. ¿Por qué? Han conseguido una capacitación fenomenal, como todos los trabajadores y trabajadoras. Faltaría más decir que cuando digo ha conseguido una capacitación, que morro tienen y que jeta tienen. No, como todos y como todas. Porque han aportado como todos y como todas, por ser currantes. Sus hijos han ido a los coles, se han formado, se han capacitado. Es otro aspecto, aunque distinto de lo anterior. ¿Por qué? Se emigra a la gente que precisamente tiene una capacidad, etcétera, etcétera. Fragiliza las capacidades de la población en nuestra sociedad en número y en calidad. Y esto, ya lo he dicho, no es coyuntural. Supongo que todos tenemos incluso amigos de países del mundo que les está pasando esto. Y yo les digo a algunas familias de tipo, pero si ahora mismo, dice, sí, pero es que aquí no hay futuro para mis hijos. Bien. De la distribución de riesgos por categorías, o sea, normalmente una mujer, no por serlo, pero está en condiciones más difíciles de acceder al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Si eres joven, digo lo mismo. Si se trata de determinado grupo o colectivo, o si tienes un problema de salud, dependencia, etcétera, bien, esas situaciones agudizaban los efectos en esos grupos y en esos colectivos, pero también en los territorios y en los hábitats. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que se está produciendo una crisis de convivencia y una crisis de confrontación en la proximidad de esos problemas. Los que caen en la pendiente de la exclusión se ven al lado de gente que sobreviven para no caer y a gente que no son capaces de superar el riesgo de caída. Y se empieza a producir en nuestra sociedad algo muy común, que cuando el puchero no llega para todos, nos peleamos a ver quién mete primero la cuchara. Pero no es la pregunta. La pregunta es por qué el puchero no es suficientemente grande para todos. ¿Y eso a quién le ocurre?
al que está en la proximidad del otro que también intenta meter la cuchara. Y el resto de los ciudadanos decimos, es que este gobierno no lo quiere, no lo arregla. Finalmente acabamos pidiendo al gobierno que lo arregle, es decir, que tome medidas autoritarias. Con lo cual, la crisis de convivencia y la crisis de confrontación en las proximidades de la pobreza y la exclusión social, entre los propios perceptores, ustedes habrán visto o oído conocido o sabido de personas que van al comedor y se pelean entre ellos por quién forma parte de la fila, de la cola, etc. Claro, de más sería de mi parte hacer de ese hecho que es sustantivo una categoría. No es un hecho sustantivo que su sustancia no está en ellos, sino en que no hay. Y cuando no hay, si se quiere repartir, se pelea a la gente para que le toque. El problema, por lo tanto, es que de esta manera alguien se está cubriendo y se está tapando, que sería el responsable de por qué no hay. Pero uno tiene de afición algo que en la biografía este chico no lo ha dicho, y es que desde chiquitito, es decir, de aquellos tiempos jóvenes, pues me pareció oportuno tomar un compromiso serio, militante, desde los barrios de la periferia de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hemos andado, y ahí seguimos andando, porque lo de la jubilación es mentira. No digo a mí, digo para general. Porque he venido, el taxista que me ha traído, un compañero de aquí de Inglaterra, también. Os voy a poner 5 puntos de reflexión para que veáis cómo esto no es broma. Nuestros barrios van camino de la estepa solitaria, pero sin llanero. Centros, servicios, profesionales, programas, ¿dónde van? ¿Dónde desaparecen? Te lo digo de mi barrio. Las OPEAs, que era como lo llamaban en la Comunidad de Madrid, no sé si también aquí, bien, se acabaron. En el centro nuestro, en el centro de barrio, se atendían a más de 800 personas desde las OPEAs. Se han acabado. Los cursos de formación, que era una de las pocas alternativas que tenían para que en ese grupo de personas hubiera personas interesadas, se ha terminado. Había 2 centros de mayores, uno se cierra. Si te cuento lo de las becas de comedor, ¿para qué? Si lo sabes igual que yo. Y de los libros de texto. Y de que todavía en el colegio público no han empezado las actividades extraescolares que tiene que financiar Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Ejemplos, ¿no? Nuestros barrios se quedan sin. Y pongo adrede, ojo, al penal de sin, porque es que al final ya verás. Nuestros barrios se cierra una puerta entreabierta y queda la oscuridad. La puerta entreabierta era la educación. Cuando a nuestros barrios, con un nivel cultural y educativo bajo, imprescindible los procesos formativos educativos, te quedas con que en el instituto se ha suprimido no sé qué, no sé cuál, como los chavales y chavalas no pueden quedar tal, le mandan a la clase de no sé quién, que como resulta que eran 25, ahora son 42 y no hay ordenadores para todos. Es un ejemplo, ustedes pueden poner todo al anecdotario, que todo junto es categoría. Pero claro, no estoy hablando también de lo que he dicho de comedor, etcétera, de educación primaria. Fíjense especialmente en la secundaria, no solo, pero especialmente, para decir. En nuestros barrios se ve, se toca, se palpa que se nos va el país por abajo. Pero si el país se nos va por abajo con lo que vengo diciendo, ¿dónde está ese sumidero a través del cual se va? Básicamente en nuestros barrios, no exclusivamente. Pero mi hijo que está en paro no está exactamente igual que el de un conjunto de convecinos que no tienen una historia educativa, formativa, laboral, etcétera, etcétera. También se va por abajo mi hijo, pero no de la misma manera. Bueno, pues imagínate cuando eso ocurre sin barreras, sin límites, la familia, los niveles culturales, la formación, etcétera, etcétera. Se nos va el país por abajo. En nuestros barrios es donde más se explota el desempleo, la falta de ingresos, el abandono de los empleables que pasan a inempleables, y eso es un impacto brutal. Nuestros barrios están concentrando el grupo abandonado, que es el grupo de jóvenes y menores, donde estamos observando, como todos, la variación en las fechorías, comillas, que hacen los chavales y las chavalas, cómo se nota, cómo se ve. Pero todo el mundo hablamos de las fechorías y nadie habla del abandono de los chicos y de las chicas. ¿Qué hacen esos chavales y chavalas que tenían que estar en el instituto?
que están en la calle a las 11:30 de la mañana. Es que les han echado del colegio. Perdón, pero las normas dicen que si le han echado del colegio, tiene que ir su padre y su madre a hacerse cargo de si le quiere sacar o no. Pero si no, le habrán echado de clase, pero no del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y eso es una bomba de relojería. Si alguien de aquí quisiéramos recordar lo que pasó a finales de los 70, durante especialmente, no únicamente, pero especialmente la primera década de los 80 y algo más, cuando democracia mediante explosionó dos cosas al tiempo, el desempleo juvenil y la droga, pues no es que estemos igual, pero la historia, aunque no se repita, enseña y nos están recordando cosas de ese tipo. Último, en nuestros barrios se cargan las soluciones donde no hay. Porque claro, las 80 familias que en el colegio público de mi barrio este año no pueden ir al comedor porque no tienen, al final el discurso público es que nos tenemos que responsabilizar los individuos de las situaciones que están pasando. Faltaría más, pero si no hay. Bien. Último. Si esto es así, nadie extrañe que sean en nuestros barrios pobres, desempleados, trabajadores, tal, donde crezcan los votos de las formaciones más autoritarias, fachas, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué nos sirve la historia más que para recordar que Marsella es Le Pen? Es la cuna. Bien, sexto, hay determinadas categorías que te... Séptimo, de la reducción y adelgazamiento de las prestaciones del Estado que antes de la crisis veíamos que nos querían hacer, a lo que en este momento está ocurriendo, que no hace falta que les explique: crisis recaudatoria, economía sumergida, fraude fiscal, ajuste fiscal constitucional. Bueno, con el ajuste fiscal que la Constitución modificada impone y obliga, hay dos cuestiones que se caen de su propia naturaleza. Una primera, el estado del bienestar, y una segunda, la democracia. Hay alguien que manda más que ella, y es los deudores y acreedores, los mercados, Bien. ¿Hacia dónde apuntan todas estas transiciones? Si he hecho un recorrido no exhaustivo, pero suficientemente amplio, y en cada una de ellas hemos podido detectar que aquí lo que está pasando no es un momento, no es un catarro, incluso ni una pulmonía, es más, ¿hacia dónde apunta? Estamos en presencia de una nueva sintaxis social, suelo decir yo, en la que la pobreza y la exclusión desvelan también los riesgos civilizatorios y deshumanizadores. Nos coloca delante de una crisis social con un riesgo sistémico evidente, además de haber roto los débiles apoyos a las situaciones de riesgo. No retornaremos a la situación precrisis si algún día retomamos el crecimiento, porque estaremos en una situación estructural distinta. No volveremos al Edén perdido. Pongan entre comillas la palabra Edén, porque no estoy diciendo que el anterior estado de bienestar lo fuere, pero es una imagen muy gráfica para decir no volveremos a la situación en que estábamos. Bien, algunas diapositivas, porque esto no sé. ¿Ven ustedes España, la raya roja cómo va para arriba? Eso es lo que está midiendo en el conjunto europeo cómo se ha disparado la desigualdad durante la crisis. Están viendo ustedes que eso es en el año 2006-2010. Se está disparando la desigualdad. No es una broma esto que estábamos diciendo de que vamos a una nueva sintaxis social. Pero en cualquier caso, estos datos lo que nos tienen que hacer preguntar es esto. Lo de la desigualdad era un apunte. Era una diapositiva que confirma en datos, pero que no nos resuelve la pregunta, porque la pregunta es ¿hacia dónde? Yo voy a ponerles dos transparencias y no me voy a hacer caso del texto escrito, sino de un comentario, porque, bueno, el texto escrito ahí está, lo pueden consultar cuando quieran. Hay que desvelar orden en el caos. El caos, según dicen los físicos, no sé qué, no sé cuál, no es una cosa sin orden, ¿eh? Otra cosa es que hay que saber comprender cuáles son sus leyes, etcétera, etcétera. Él dice que si estudiamos la estructura del caos determinaremos algunas cuestiones. La flecha del tiempo, es decir, cómo hay determinadas modificaciones que en el tiempo llevan determinada dirección, aunque ahora no sean visibles. Nos dicen cómo hay determinados puntos nodales en torno a los cuales son como el vórtice en torno al cual gira el cambio.
y que si te concentras en él vas a detectar cómo hay elementos que te van a ayudar a entender en qué proceso histórico vas, nos dicen que el caos es un movimiento sin retorno, es decir, que no es circular. En tal caso es como poco es elíptico y muchas veces incluso lineal, en el sentido de que te apunta hacia nuevas realidades. La vida es fruto del caos, entendido en ese sentido, en el proceso evolutivo humano. Muy bien, pues vamos a ver dos transparencias. Una primera, ¿cuáles son los fenómenos más importantes que están ocurriendo? Cuando digo los fenómenos no me refiero ya a los datos, los signos, no me refiero ya a los números, las cifras, no me refiero ya a cada una de las estructuras, sino a cómo todo ello concentra en cada uno de esos fenómenos toda esa serie de perspectivas que antes hemos dicho. Y luego miraremos a ver cuáles son las relaciones sociales. En primer lugar, hay una serie de fenómenos que están estructurados. Cada uno de ellos, insisto y digo de nuevo, está compuesto por determinadas, por la influencia múltiple y diversa de esos 7 u 8 aspectos que antes hemos comentado y que he llamado los procesos y las transiciones, para que me entiendan en las diapositivas. Creo que se pueden sintetizar muy bien en estos 4. Hay un aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, y hay una pérdida de bienestar generalizada que llamamos empobrecimiento social. Hay un repliegue de la sociedad visible a través de las medidas de contención y hay una pérdida de derechos. El tema no se trataría única y exclusivamente de tomar constancia de ellos, sino de ver las relaciones que se producen. Pero al menos déjenme decir o casi leer algo acerca del tema de derechos. Vemos cómo desde el aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión se forma un interrogante. ¿Qué pasará con ello? ¿Se ha cronificado? ¿Cuál es su futuro? Vemos que desde ese conjunto de la pérdida de bienestar, de empobrecimiento social, nos hacemos una pregunta de cómo esta sociedad puede resistir el conjunto de situaciones y de medidas que está pasando. Que desde ese repliegue de medidas de contención está ocurriendo que no sabemos cómo nos vamos a poder situar y resituar en torno a elementos básicos del bienestar. Fíjense si recordamos brevemente un poco la palabrita bienestar. Nunca la identificaré, aunque quizá en la expresión haya podido dar la impresión de que estamos hablando de las instituciones del bienestar, es decir, de este estado de bienestar que llamábamos así, o de casi bienestar, que tiene determinadas instituciones, y yo me refiero, y qué pena que hemos perdido eso, no. Digo, la forma histórica que ha adoptado el estado del bienestar es una forma histórica, con todas sus ventajas, dificultades positivas, negativas, crisis críticas, etc. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que en esta sociedad, cuando decimos estado del bienestar o bienestar, nos estamos refiriendo a algunas cosas importantes. Por ejemplo, 3 aspectos claves. 1. Aseguramiento colectivo de los riesgos individuales. Más allá de cómo se haga en la sociedad eso, o en las instituciones, es claro que a mí me operan de tiroides y si lo tiene que pagar mi familia queda en la ruina. Pero si entre todos somos capaces de que adictos le operen a tiroides, pues no hemos quedado nadie en la ruina y hemos hecho algo positivo por la promoción de la salud de esa persona. Imagínate la cantidad de cosas, de ejemplos que ahí se pueden poner. Y si hablas de la educación exactamente igual. Y eso es una situación individual, pero hay una decisión por parte de todo el conjunto social que dice, oye, entre todos podemos. Vamos a hacer que se pueda operar, que se pueda estudiar, que haya una serie de bienes que son de uso individual, pero que adquieren categoría de bienes públicos porque entre todos los vamos a asegurar. Segundo, hacer frente a los déficits y a la necesaria redistribución de la riqueza. En este país, entre todos, lo que hemos conseguido tiene que llegar a todos, al menos en unos mínimos. Habremos llegado donde habremos llegado, pero era una decisión que teníamos y en torno a ella nos peleábamos porque pensábamos que no estaba haciendo, que se hacía mal, que tenía que... Y tercero, hay una serie de sistemas generales que, por favor, estos están claros y a partir de ahí sigamos. La educación básica y subiendo.
el tema de los derechos sociales, dependencia, no sé qué, y subiendo, el tema sanitario, etcétera, que en este momento están como están. Bien, pero son los elementos del bienestar. Cuando hay toda una serie de repliegue, me estoy hablando de eso. Y por último, hay una pérdida, decimos, de derechos sociales. Claro, la pregunta de todo eso es, entonces, ¿a dónde vamos? Quiero introducirlo diciendo brevemente, refiriéndome un momento al tema de pérdida de derechos. Resolver la interrogación no es solo insistir en que todo este complejo retorna al empobrecimiento y a la pérdida de bienestar, en el sentido que he dicho, que agudiza el empobrecimiento, etc., sino que realmente se erosiona y se socava lo que realmente se está erosionando, se está socavando. No es solo todos los otros tres aspectos que he dicho que son claves, críticos. Lo que está erosionando es la relación de cada una de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas con ellos, que pensábamos que era desde el derecho. Y que pensábamos que avanzábamos y ganábamos puntos y crecíamos en civilización, cuando resulta que se accedía a ello desde el derecho. Por lo tanto, que hacía que al mismo tiempo ganáramos en igualdad, en justicia, y eso generaba libertad de las personas, porque teníamos capacidad de acceder a ellos desde el derecho. Pues bien, lo que se está socavando al haber pérdida de derechos es el ámbito de los derechos como ámbito definitorio del modelo social. Pues al dejar de ser derechos, la categoría que pasa a estructurar lo social, la sociedad y las relaciones entre nosotros, ya no es desde la obligación, porque a un derecho le corresponden unas obligaciones. Y si son derechos en el conjunto social, al propio conjunto social le correspondía la obligación y a la forma en que este conjunto social nos organizábamos. Eso que decimos los poderes públicos, en democracia. Con un efecto consecuente. Cuando desaparecen obligaciones, desaparecen los obligados. Se invisibilizan los titulares de derechos. Nadie está en el otro polo, si esto ya no es de tu obligación, nadie está en el otro polo entre el derecho y la obligación, porque los obligados desaparecen, ya no es del Estado, no, ya no está obligado. El titular del derecho desaparece, porque si nadie está obligado, tú no tienes ese derecho. Aparece él. Aquí lo que ocurre es que estábamos mal acostumbrados. Tenemos que acostumbrarnos a que cada uno... Es decir, queda redefinida la función y el rol del Estado. Queda perfectamente redefinida. Y no me digáis que no sabéis, porque yo sé que lo sabéis, que esto no es un invento de la crisis, ni es un invento que se les ha ocurrido con la crisis, sino que la crisis es un instrumento de alguna cuestión pensada. Pondré dos ejemplos, no, con uno me vale. En el año 46, el economista Friedrich von Hayek en Estados Unidos crea un círculo de la economía neoliberal, decimos ahora, con paciencia. Estamos en el momento en que, con diferencias evidentemente notables, Estados Unidos y Europa se ponen en marcha determinados elementos del bienestar. En el año 71, la Cámara de Comercio de Estados Unidos pide y elabora y aprueba un informe donde se dice: tenemos que reaccionar. Lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, Estados Unidos, es que se está imponiendo el socialismo, aunque no sea a través de los clásicos partidos socialistas. Imagínate. Hay que reaccionar y hay que pasar al ataque. Está claro, pues, ¿no? El ejemplo de lo que quería decir acerca de la definición de la función y el rol del Estado. Si en este momento Obama tiene un problema serio es el gap fiscal, porque la Cámara de Representantes, que tiene mayoría republicana, no van a ceder ni uno solo siquiera de los beneficios fiscales que el señor Bush les concedió. No porque haya un problema de ingresos, sino que hay un problema de ingresos porque ese es el problema. Se redefine la función del Estado. Vale. Segundo asunto, para liarme lo menos posible y que me riña poco. La sintaxis de los acontecimientos. Aquí no están acaeciendo y sucediendo cosas, aquí estamos en un acontecimiento. Y una de las personas que leíamos, este chico y yo, cuando aquellos tiempos jóvenes, era Munier, que decía: el acontecimiento será nuestro maestro interior. Claro, el acontecimiento significa un tomar conciencia de que en la historia había un punto crítico, que significaba que condensaba elementos sustantivos del modelo civilizatorio. Pues muy bien, ¿cuáles son los puntos que en este momento
nos ayudan a despojar la incógnita que hemos dicho y que he agravado cuando he explicado lo de los derechos. Lo único que he hecho con ello es hacerle más grande la incógnita. Bien, la incógnita se está resolviendo de una determinada manera. Está resolviendo a través de dos elementos que estructuran, dan el modelo social, ya lo están haciendo. Uno es la polarización. En 2011 sabemos que las empresas que más cotizan en el IBEX multiplicaron sus beneficios. Es nota de prensa habitual, es decir, que los ricos en esta crisis han duplicado su riqueza. Hemos visto datos INE, que no es porque me parezca que es el santo santón, pero por lo menos es objetivo, diríamos, en cuanto a la toma de datos, que la sociedad se ha empobrecido, que la renta media ha caído, que ha aumentado la pobreza, pero que ha disminuido la capacidad de las familias, etcétera, etcétera. Pues muy bien, si aquí estamos constatadamente que hay unos que hacia abajo se van, el país se nos va por abajo, no es menos cierto que todo lo que ahí no hay está ahí arriba, pero aumentando y creciendo. Con lo cual está produciéndose un proceso de polarización social, que no es nuevo en la historia, que lo que es nuevo es la agudización del tal proceso de polarización. Y hay una descarada confrontación entre todos pagaréis lo de los bancos, a mí no, porque como Covacho después de la ponencia me ayudará, y sin embargo estos señores tienen más que antes de la crisis. Esos y otros y otros y otros. Una cuestión primera, polarización. La distribución, la desigualdad que antes la diapositiva que he mencionado, podríamos ponerle más datos, más ejemplos. Lo que nos importa es entender eso donde nos lleva. La incógnita se empieza a ver junto con esta segunda cuestión. Esa pérdida de derechos y ese problema que está habiendo de derechos no es un acaecido, es un acontecimiento. La ruptura de la cohesión y del pacto social es una propuesta política que se está gestionando en esta manera, de una manera clara y sin tapujos. No tiene nada que ver que la Comunidad de Madrid, ejemplo que pongo, yo vengo de allí, podríamos poner cualquier otro, de comunidad y de no comunidad. No tiene nada que ver que la Comunidad de Madrid tenga que hacer determinados ajustes, no sé qué, etcétera, dentro del esquema que tienen planteados, etcétera, para que privaticen el Hospital de la Princesa. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver que determinado gobierno quiera privatizar la Princesa para hacer un geriátrico que luego se lo va a contratar a Capio, que es una empresa de sus personajes relacionados con Dios? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada. Si hay que reducir, si no hay que reducir, es un debate que tenemos resuelto nosotros. Pero no es el debate del por qué se privatizan los servicios públicos hasta que desaparezcan prácticamente. No tiene nada que ver. Entonces, si tiene que ver con un determinado programa de acción, quiere decirse que eso no es un acaecido de la crisis, sino una propuesta de nueva social, de nueva estructuración social, de nueva organización social. La ruptura del pacto. Pero hay más datos, lo que he comentado de la reforma laboral, del convenio social al convenio mercantil, pueden ir poniendo. Bien. Efectos de este modelo social y al mismo tiempo el efecto causa en sociedad y en relaciones sociales siempre es una manera de hablar, porque uno y otro se retroalimentan mutuamente. Primero, se está desestabilizando a los estables. ¿Quién eran los estables anteriormente? Pues eso que técnicamente se suele denominar las clases medias, dicho en plata, todos los que realmente contribuíamos al fisco, como decían en mi pueblo cuando yo era pequeño. Todos los que realmente. Y los que contribuían al fisco no son los SICAD, ya lo sabemos. Sabemos perfectamente que la mayor parte de la recaudación de Hacienda deviene del IRPF que pagamos los ciudadanos. Lo sabemos, es una cosa que ha dicho el Servicio de Estudios de la Agencia Tributaria. Cantidades y cantidades. No somos los que, como cobramos el desempleo, lo hacemos chapuzas. Los 70.000 millones de fraude fiscal no devienen de ahí. No devienen de ahí. Atención, es lo mismo que la deuda pública. No devienen de ahí. Bien, pues, si estos son los que con su cotización manteníamos los servicios públicos, el estado de bienestar, etcétera, etcétera, en ese momento nos lo estamos pensando. Nos lo estamos pensando.
si los estables, es decir, aquellos que estaban en la base de un modelo que se podía sustentar, donde no estaban resueltas ni la desigualdad ni la pobreza, no lo vuelvo a repetir, ya está claro. Eso se va a la porra, lo que se va a la porra es justamente las propias bases del modelo que teníamos. Aparece otro que es polarizado. En medio, la gente que aguante se lo va a pensar 2 veces a ver si va a seguir contribuyendo para que luego no le retorne y ponen las bases de aquello de: mire usted, no me cobre impuestos, ya me apaño yo. Estos cada vez serán menos. Los ricos ya lo hacen. Si queréis ver, por ejemplo, en sanidad, como la atención primaria, había un grupo social importantísimo que ya estaba fuera del sistema público. Os invito a que leáis en el 6º informe FOESA el informe sobre la atención primaria. Aún así, todo el conjunto social mayoritariamente estábamos en ello. En este momento que nos están vendiendo la pensión privada, el seguro médico privado, el cheque escolar hasta que lo consigan, porque la reforma del señor ministro va en esa línea. Sabéis que en Estados Unidos hay otra burbuja, que no es inmobiliaria, que es la del crédito del estudiante. Esperamos que se ha prestado bueno, y que en este momento no hay capacidad de devolución, lo mismo que las hipotecas subprime. Bien, desestabilización de los estables. Segundo, pérdida de base social y económica. Más que pérdida, debería empezar a poner ya cambio de la base social y económica. ¿Por qué digo esto? Los ricos cada vez más han hecho una desafección moral de la sociedad. Yo tengo lo que yo me he ganado y por lo tanto eso es mío. Y si tengo lo que me he ganado, un momento que viene usted aquí a meter la mano. Me lo he ganado. Fíjate bien que esto puede ir llevando a que cada vez más las ayudas concedidas en prestaciones sociales adopten la forma, ¿cómo diríamos?, del crédito sin merecido. Te voy a dar una renta mínima que es como un crédito que te doy, al menos me lo tienes que devolver a través de las siguientes condiciones. ¿A que no? No te lo mereces. Por lo tanto, no te lo doy. Porque como no tienes derecho, resulta que si te lo doy es como crédito, el crédito está avalado, por lo menos por el merecimiento. Sigamos. Ruptura de la cohesión social y del debilitamiento de la sociedad. En la crisis hay muchas cosas que están sucediendo. Hay una crisis económica, dicen, por financiera, ya sabemos, política, clarísimamente la pérdida de soberanía debido a los mercados, no insisto en ella, y hay una crisis social. Pero la crisis social es de menor grado porque se está refiriendo intencionadamente, sí, que hay pobres a los que hay que atender, sí, que hay gente que se suicida por lo de los desahucios, que vamos a ver. Ahí no hemos llegado a tiempo, teníamos que haber hecho algo antes, nos dice. No, mire usted, eso es un tema potente, pero el tema de la crisis social no es eso. El tema de la crisis social es todo lo que hemos dicho de la pérdida de derechos y otra cosa más. Para poder hacer justamente esa polarización, quien está perdiendo músculo social es el Estado. La crisis fiscal, etcétera, etcétera. ¿Habéis echado en la cuenta de la crisis de la pérdida de músculo social en nuestra sociedad? Habilitación a la participación, cultura del compromiso, de la solidaridad, de la aceptación del otro, del distinto, del diferente, que no es el que me lo quita. Práctica de la participación tiene que tener otra dirección y es entre todos como es. Asociaciones, grupos, participación social, sindical, política, asociativa, voluntaria, cívica, ciudadana, comunitaria. Último, convivencia insegura, socialización dual. Cuando hablé de los barrios al final prácticamente lo dije, con lo cual no lo repito porque la mirada que me acaban de echar es asesina. Es claro que las 2 flechitas últimas que aparecen ahí es una indicación de todo está interconectado, todo está interrelacionado. No es una explicación lineal, aunque uno tiene que decirle una cosa detrás de la otra. Bueno, ¿hemos terminado o queda algo todavía de tiempo? Queda un poquito de tiempo. Bueno, entonces, a mí me queda para deciros 2 cosas importantes, que no las tengo en las diapositivas, aunque probablemente en el PowerPoint que te mandé a ti sí que estén, pero en el mío no está. Pues lo pones, Sergio nos ayuda.
restante. Cuando le mando este PowerPoint a Paco, me riñe y me dice: Jopera, lo tuyo es para desanimar. Es que nada se puede y se debe hacer. Dice, menos mal que después viene Cristian. Digo, vale, o por lo menos eso. Bien, yo quiero comentarles solamente dos cosas en este sentido. Ustedes, vosotros y vosotras, no estáis parados, no estáis quietos, no estáis a gusto, no estáis desmoralizados. La sociedad está desmoralizada porque no tiene moral para hacer frente a todo esto. Cuando hay motivos, razones, bases y fundamentos, hay moral. Hay motivos, razones, opciones, valores que te activan. Entonces no estás desmoralizado. Entonces sí que tenemos que hacer algo, sí podemos hacer algo, sí se está haciendo algo. Acepto de antemano que me digáis por con las tres cositas que vas a decir y todo lo que has contado antes. Friedrich von Hayek, en el año 46, lo dice intencionadamente, se juntó con un círculo que luego quien lo hizo público fue el Friedman ese de la economía neoliberal, lo puso en práctica Reagan y Thatcher en el año 78, 79, 80. Cogieron a Chile después del golpe de Pinochet como país experimental, así está. 46, 78 son más de 30 años. Gracias. Sí, exacto, gracias. Yo no sé si va a ser lo mismo o no, el mismo recorrido, pero aquellos señores en su campo, sus opciones, su vida, su mundo, estaban como estamos nosotros diciendo, fíjate cómo va esto, va fatal, fíjate tú que incluso la Cámara de Comercio Americana llamaba a aquello que estaba ocurriendo en Estados Unidos socialismo. Imagínate, como para que nosotros ahora no digamos que, bueno, que vámonos a casa, no, mucho menos. Lo que está en cuestión en el propio modelo de sociedad, algo hemos dicho, los valores y las claves de acción tenemos que decir, y hay algunas propuestas para una estrategia por la inclusión social que yo voy a enunciar brevísimamente. Voy a seguir en 3 diapositivas, cada una de ellas van a tener también 3 partes como las que veis aquí. La de la izquierda, según lo veis, es lo que está en cuestión en el modelo de sociedad, y apenas me entretendré, los valores y claves de acción a su lado, y lo otro igual, ¿veis? Así. Bien. Lo que está ocurriendo en la sociedad, pues todo eso que hemos hablado del cambio en la estructura del bienestar. Nosotros, ante eso, ¿tenemos algo que hacer y decir? Sí. Somos capaces de declarar que la solidaridad es la dimensión económica de la acción frente a la pobreza y la exclusión social. La dimensión económica en nuestra sociedad. Nosotros no nos aguantamos con que la pérdida de la estructura del bienestar sea el reclamar lo que había antes. Nosotros creemos que el ejercicio de solidaridad tiene una dimensión económica estructural, que pasa fundamentalmente por el valor del compartir. Y compartir significa partir. Hay que repartir. Hay que reclamar la redistribución. Y, a nuestro modo, y con nuestros ejemplos prácticos, demostramos aquello, me vais a dejar que lo diga en latín, ya verás tú, aquello que decían los escolásticos de la Edad Media, Santo Tomás a la cabeza, que de factum ad posse valet illatio, es decir, que de una cosa se hace. A decir que se puede hacer, no hay que demostrarlo. Está demostrado, cuando lo hacemos, ¿qué se puede hacer? En este campo me atrevo a decir, se puede, pero a lo mejor no se debe, según quien lea el debe. Según quien lea el debe. Porque en la crisis evidentemente hay un problema hermenéutico, que solemos decir, que es, dicho de otra manera, hay un problema de interpretación, que depende del lugar desde donde se mira. Yo desde donde estoy mirando veo el salón de una determinada manera, veo todo el salón. Vosotros y vosotras igual, pero lo vemos de otra manera. Pongamos un ejemplo mejor. Estamos subiendo un monte enorme y debajo hay un valle precioso. Hemos subido un tercio, nos paramos, contemplamos el valle, disfrutamos, gozamos y vemos el valle de una determinada manera. Subimos a mitad de la montaña,
Seguimos viendo el valle, seguimos viendo las montañas, pero lo vemos desde otra óptica. Y dice, ay, miren, no has caído una cuenta de aquello. Claro, de donde estabas abajo no lo veías, y subes arriba más y más. Claro, leer la crisis desde la crisis financiera, pues las personas no existen, por decirlo breve. Leer la crisis desde las personas, la crisis financiera sí existe, pero no es la cuestión. Por lo tanto, repartir la solidaridad hay que pelear, porque ya que los que somos cristianos nos hemos dejado estropear el concepto de caridad, decían los primeros cristianos que caridad, limosna, era la manera en que todos lo decían, del griego elemosine, era hacer justicia en nombre de Dios, allí donde la justicia de los hombres no llega. Pues fíjate si hemos hecho una chapuza con la palabrita. Bueno, pues vamos a ver si intentamos no hacer la misma chapuza, o distinta, pero chapuza, sobre la solidaridad. Solamente hay solidaridad cuando es insólidum, y solamente hay insólidum cuando es la responsabilidad por el bien común de todos, especialmente de los que menos tienen. Y eso significa compartir, y por lo tanto implica repartir. Poder, dinero, tiempo, capacidades, potencialidades. Lo que se debe concretar a un determinado nivel en un pacto y una estrategia a nivel estatal por la inclusión social que contemple un pacto para el rescate de las personas donde las medidas que se toman no sean simplemente paliativas, sino medidas cuyo referente sea la cohesión y la justicia social. Y esto se puede hacer, y esto se está haciendo, quizá tímidamente, pero ¿quién nos ha dicho que todos juntos no podemos hacer igual que estamos diciendo en la democracia hay un hueco, y lo estamos diciendo? Segundo, lo que en el modelo social, lo que está cuestionando el modelo social, es que se está cuestionando que la pobreza y la exclusión social sea un problema de sociedad, como ya hemos dicho. No lo es. Es un problema de que, como decía antes, llega un momento que dice aquí ya cada uno, porque el Estado se agresiona, etcétera, etcétera. Bien, pues nosotros, como claves para nuestra actuación, tenemos que optar claramente por crear o recrear el sujeto y el tejido social. Hay que apostar claramente porque el sujeto y el tejido social son opciones con sentido. ¿Qué sentido? Que eso implica una dimensión política, porque eso implica hacerlo a fondo, formas distintas de organización de la convivencia y de la ciudad, de la polis. El plan local, que ni existe ni existirá, y si existe es igual que no tal, hay que seguir reclamándole porque ese hay que hacerlo desde la proximidad con las personas, que implica unas formas distintas de organización de la polis. Esto no son medidas concretas, ¿eh? Yo creo que además Cristian nos ayuda. Tercero, lo que se está cuestionando es que como la pobreza no es un problema de sociedad, la pobreza y la sociedad se han distanciado. No son dos polos de la misma realidad, no lo son. Por tanto, nosotros optamos, realizamos y practicamos que creemos que podemos hacer acciones, fíjate tú, que sean proyectos alternativos hechas desde las propias situaciones de pobreza y exclusión, desde los inempleables, desde los que no pintan, desde los negados, desde los ninguneados. Y cuando lo dices, te dicen, es que sois una gente. ¿Qué gente? Y si te tocan así es que te están sobando. No te dejes, Paco. Es que, de verdad. No, mire usted, perdone, nosotros no somos una gente. O sea, la gente somos todos. Porque ese grupo que está haciendo un huerto familiar no sé dónde, donde el cuidador es un toxicómano, no es para que usted me lo saque en los periódicos. Es para que usted vea cómo hay un nuevo sujeto social cuando estamos haciendo este tipo de proyectos. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo aquí y ahora en esa crisis donde estamos diciendo. Por lo tanto, hay que exigir un nuevo enfoque de la acción social, de la práctica social, de los servicios sociales, de las instituciones de ese tipo, etc. ¿Hay alternativas a la pura política de austeridad? Claro que las hay. Otra cosa es que no las quieran hacer. Ponemos 3 o 4 ejemplos que tomo de un amigo, Luis Ayala, el que dentro de la Fundación Fuesa, en el Comité Técnico, tiene la responsabilidad compartida, pero la responsabilidad de desigualdad, pobreza, exclusión, polarización social, etcétera, etcétera. Porque es que estamos organizados.
Claro, no es un... Bien. En el ámbito del sistema financiero no pasaría nada por aumentar los tipos del IRPF. Eso sí, cuando se hagan como gravamen a los que tienen la riqueza. No pasaría absolutamente nada. Si se hacen de modo que se grave la riqueza. Como ya lo he dicho, no insisto, y como es conocido, ¿para qué? Pero evidentemente se puede hacer, claro. Nos plantamos en la calle diciendo, efectivamente, no hay dinero en la caja, pero nosotros sabemos cómo puede entrar. Que paguen los que no pagan. Tan sencillo. Por cierto, los que no pagan, que luego son los que reciben las subvenciones del Estado. Poner más atención a los proyectos emprendedores de colectivos en exclusión social. Por ejemplo, malamente, o bien, o regular, o como sea, el ICO que se está poniendo para que los ayuntamientos y las comunidades paguen facturas a no sé qué, no sé qué, no sé cuál. ¿Por qué no hay un FROP social donde el señor presidente pueda ir un día diciendo tengo concedido la subvención, ustedes me adelanten un crédito en las condiciones donde se hace el crédito público a bienes de interés público común general, etcétera, etcétera, etcétera? Yo formo parte de un grupo de una entidad que hemos tenido que hacer un ERE precisamente porque una de las grandes cuestiones que nos ha pasado es que nos deben más que lo que nosotros debemos. Bien. Lo mismo puede decirse que ¿por qué la pobreza, diríamos, ¿por qué no hay incentivos fiscales para trabajadores con salarios bajos? Fíjate bien, se está haciendo en Europa, pero no en Francia. Incluso en Inglaterra, que lo rige un señor, ya saben ustedes quién. En el resto de políticas jamás se hace una política, en educación, etcétera, etcétera, donde uno de los evaluadores sea qué efectos produce en la equidad la medida que se está tomando. Podemos salir a la calle con una pancarta y estas 4 cosas mejor puestas, por supuesto, y otras. Los ejes de la inclusión activa y de la cohesión social sería una cuestión que no es de locos ni inventado. Las referencias son las siguientes. En la Unión Europea hay una directiva que se llama de inclusión activa. Bueno, seamos tan europeos como el que más. Tiene 3 aspectos. Uno primero, propone no sé cuántas medidas sobre protección social. Bien, por lo tanto, un plan de inclusión social tiene que ser un plan de garantías de derechos. Especialmente una renta que debe ser básica, que además hay que dar el salto definitivamente y olvidarnos de las rentas mínimas de las comunidades autónomas, no para no exigírselas, cuidado, sino para decir que el salto es a una renta ciudadana, universal e incondicional, donde todo ciudadano y ciudadana, por el hecho de que lo es, tiene garantizado un mínimo de subsistencia, así sin más. Ni somos los primeros, ni somos los únicos, ni somos los que hemos ideado, etcétera, etcétera. Pero claro, sería un cambio sustancial, porque tienes al menos un aspecto de tu vida, por muy básica que sea, que funciona desde la libertad. Desde ella me plantearé lo que toque corresponde. Suficiente como para poder plantear esto e insuficiente y en ese sentido motivadora para así no me puedo quedar. Pero por lo menos eso. Segundo, propone la integración laboral. Todos los elementos de integración, por lo tanto, que debe plantearse un plan de la inclusión, no es una idiotez. Y propone una serie de servicios de calidad donde menciona específicamente a la vivienda. Y con esto termino, porque detenerme en más sería malo para la dinámica formativa, que es la siguiente. La vivienda es, habéis visto en programas de partidos políticos, hasta las elecciones en esto nos llevamos encima, que ya son unas pocas, donde no digan no sé qué acerca del empleo, de la educación, de la sanidad, incluso de determinados servicios sociales, especialmente la dependencia, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno lo dirá como lo diga, pero ni uno. ¿Me queréis señalar cuántos ponen al menos en ese nivel? Algunos ni siquiera mencionando la vivienda. De los 2 más graves problemas, si son todos, ¿por qué digo más graves? Bueno, no lo sé, quizá porque tengan repercusiones especialmente más graves en la población, quizá por eso. ¿Qué tenemos en nuestras sociedades? Son el empleo y la vivienda. La vivienda es un bien de inversión. Y si lo cuento donde estoy hablando, ¿para qué lo voy a explicar? Es un bien de inversión, donde prefería... ¿Sabéis que en bolsa tenía, supongo que lo sigue teniendo, tenía un índice
donde te hacía el ejemplo de, ¿tú cuánto vas a invertir? Con eso te compras una casa y la revaloración de X, y inviertes en bolsa en tal, dice, oye, entonces la casa. El IBEX, la bolsa, lo tenía. Lo tenía. Quiere decirse que estaba provocándote a que invirtieras en vivienda como si fueses un inversor en bolsa. No, mejor. Bien, pues entre los servicios de calidad que dice la Unión Europea que la integración activa, que la inclusión activa está entre otros la vivienda. Por supuesto menciona también la sanidad y los cuidados de larga duración, que es un tema especialmente crudo en el tema salud. Bueno, pues sin ellos no hay ejercicio de ciudadanía. Al menos estas tres cuestiones están suficientemente claras como para decir, junto con esa apuesta por los inempleables, los excluidos, desde donde estamos haciendo una recreación de sujeto y tejido social y que por lo tanto estamos incidiendo de otra manera en la organización política de la sociedad y en la organización económica, porque hay que hacer la pancarta de que eso es necesario, que es lo que significa compartir, repartir, redistribuir, son cuestiones que están en nuestra mano. Al menos hay que creérselo y tener la esperanza, como Hayek la tuvo, de que un día esto funcionaría según los parámetros de la economía liberal. Y mira tú si ganó. Ganó tanto que lo ha introducido en los propios genes, en los glóbulos que circulan por nuestra sangre, ya que el mayor éxito de la economía neoliberal no ha sido la economía ni la política, ha sido la cultura. Cultura y valores que hemos introyectado todos, que es a eso a lo que responde cuando yo me peleo con mi vecino porque él es el culpable de algo que me merezco yo. Él, mira tú. Esa es una expresión, no la única, por supuesto, etcétera, etcétera, de cómo esa cultura neoliberal hacia el individuo, no hacia la persona. La persona es un ser que sí lo es, solamente lo es cuando reconoce al otro, porque si no, no es capaz de reconocerse como persona. Pero el individuo nos reconocemos todos diciendo yo lo mío, ¿tú qué haces aquí? A ver qué vas a hacer. Entonces, nosotros no tenemos capacidad de ser como Hayek,